tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Bienvenidos un día más aquí a Mi Lado Eco. En el video pasado platicamos sobre cómo contaminamos el agua en nuestros hogares. Y el día de hoy te platicaré sobre cómo la limpian una vez que ya fue ensuciada. Es importante decirte que antes de tratar cualquier agua tenemos que saber con qué fue contaminada. Bueno, pues se someten a unos análisis en un laboratorio especializado para saber qué contaminantes presenta y entonces después saber qué proceso le vamos a hacer. Como te darás cuenta, ya comenzamos con un poco de líos. En el video de hoy te platicaré el proceso que regularmente llevan las aguas domésticas, es decir, las aguas que salen de nuestros hogares. Las aguas que vienen de las industrias tienen procesos muy diferentes y regularmente las industrias son las responsables de tratar sus aguas después de que las utilizaron para hacer sus productos, antes de que lleguen al drenaje público. Básicamente, lo que vamos a hacer con el tratamiento de agua es quitarle los compuestos que no son agua al agua y entonces poderla dejar lo más pura y lo más limpia para que la podamos volver a reutilizar. Para el tratamiento de aguas domésticas, lo primero que tenemos que hacer en un pretratamiento es quitarle los sólidos gigantes que puede tener, como por ejemplo sillones, colchones. Aunque tú no lo creas, las aguas domésticas llegan a tener ese tipo de cosas. Es por eso que en los videos de residuos sólidos te platicaba sobre cómo disponer de tus residuos sólidos para que no lleguen al agua. Para quitar este tipo de residuos tenemos que filtrar el agua. A veces tienen que utilizar maquinaria muy pesada para quitarla del agua y otras veces con unas rejas grandes solamente se mantienen, se retienen y sigue corriendo el agua a través de las rejas. En las rejas se quedan los desechos sólidos. Después de este tratamiento, algunas plantas de agua que son muy grandes pueden almacenar esta agua semifiltrada para que entonces se le dé mucho más tiempo de reposo y por sí solita se separen los residuos. Las hojas, los cabellos y algunos sólidos más pequeños que flotan se quedarán en la superficie y aquellos que sean muchísimo más pesados, como piedras, se irán hasta el fondo. Y esto con ayuda de unos cepillos quitamos lo de arriba y poco a poco iremos pasando con tranquilidad el agua a la siguiente fase para que los sólidos se queden en la parte de abajo y comencemos a separarla. Ya para el tratamiento, quitaremos los compuestos químicos y biológicos que tiene el agua. Primero comenzaríamos con los químicos. Hay tres procesos que utilizamos aquí: la aireación, la coagulación y el ablandamiento. Principalmente la aireación se le inyecta oxígeno con ayuda de aire y esta va a empezar a desprender el dióxido de carbono que tiene y además se le quitan los malos olores. En la coagulación lo que queremos hacer es que esas pequeñas partículas que están flotando se peguen con otras partículas y podamos hacer compuestos sólidos más grandes y más pesados para que estos se coagulen, es decir, se peguen, se junten, se aglomeren y puedan bajarse, puedan descender hasta el fondo y esto pueda ser más fácil de retirar. En el ablandamiento va a depender muchísimo de qué tipo de agua tenemos. Es por ello que aquí volvemos a utilizar los análisis de laboratorio para poder saber qué proceso le vamos a hacer. Si tenemos un agua rica en nitrato y fósforo, podemos ocupar humedales. Es decir, colocamos una serie de plantas en una piscina muy grande por donde está pasando el agua residual y las raíces de estas plantas van a adquirir los nitratos y el fósforo que se encuentra en el agua residual para que éstas puedan crecer y entonces separar al agua de estos compuestos químicos. Finalmente necesitamos quitarle los contaminantes biológicos y es por ello que pasamos a un proceso de desinfección. La desinfección se puede hacer de tres maneras: utilizando cloro, radiación u ozono. Y lo único que vamos a hacer aquí es quitarle todos aquellos microorganismos que puedan ser letales para los hombres o incluso para los animales y plantas. Básicamente así es como se limpia un agua salida de las ciudades. Pero tienes que saber que aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México,
menos del 50% del agua que sale todos los días es tratada. Y el otro 50% así se deposita en ríos y en mares, aunque tú no lo creas. Como te darás cuenta, tratar el agua es muy difícil y no es nada económico. Se necesita tener un buen presupuesto para que les pueda tratar y se pueda mantener correctamente. Es por ello la importancia de que nosotros desde casa comencemos a cuidarla y comencemos a reutilizarla antes de que llegue al drenaje público. En el siguiente video te platicaré sobre soluciones que tú y yo podemos hacer sin mucho problema y va a ayudar demasiado. Cuídate muchísimo, nos vemos en el siguiente video. Bye.